está listo. Y ahora sí, podemos continuar con calentar el aceite. Lo vamos a hacer lento. Okay. Porque aún restan 7 minutos a que la pasta esté... Este sonido que estoy haciendo, este sonido que hace el cuchillo al tocar la madera, me hizo pensar en un woodpecker. Oh, sí, está lista. El aroma que desprende esto. 30 segundicos más, le vamos a dar un reposito. Y ya me está diciendo que está algo listo para que se le agregue la tuna. Y vuelve a la estufa. Y ya está, vamos a agregar la tuna. De esta forma. Con la tuna no me gusta que se deshaga tanto, me gusta que siempre se mantenga algo chunky. Ya a este punto podemos agregarle un tantico de sal. Es mínimo lo que yo agrego, porque creo que enlatado ya trae algo de sal. La alarma avisándonos que ya está la pasta, justo a tiempo. Y le agregamos la pimienta negra. Me gusta el aroma que está desprendiendo. En otras instancias he mencionado que este aroma es... El aroma que desprende es como si estuviese cocinando camarones. Pero es tuna. Vamos a que se dore un tantico más. Ok, ahora vamos a agregar la pasta. Podría botar el agua y luego solo agregarla, pero ayer boté demasiada agua y me quedó algo seca la pasta. Entonces, tengo el tiempo y la paciencia de sacar unidad por unidad. Vamos a... Suficiente líquido. Excelente. Probablemente demasiado líquido le puse. Ahora vamos a tener que aumentar la temperatura para reducirlo. Una vez que se reduzca el líquido, tenga la consistencia que queremos, le vamos a agregar parmesano, el queso parmesano, rallano. Bueno, ahora solo mezclamos esto y
Y está listo. Estaba buscando mi plato, la copa donde normalmente sirvo la pasta, pero no la encuentro. Eso no es ningún inconveniente, o sea que el sartén va a ser de plato también. Ok, está exquisito. Wow. Ahora cada vez que acampe, esta va a ser mi go-to meal. Wow. Con este aroma no sé cuántos animales estoy tentando en este momento. Ya a este punto ya están sabidos de mi presencia. Solo, bueno, aparte que no he capturado, no he tomado vídeo ni fotografía de Quetzal ni del tucán. Otra de las cosas que no he hecho en esta aventura es encontrar un nuevo campamento, porque este está completamente visible cuando las personas caminan por el sendero a la cascada. Sí me gustaría escuchar a las personas que vean el video cuál es la comida que ustedes, si es que hay una comida específica que ustedes se preparan cuando acampan. Si alguien que tiene experiencia con pastas, que me comparta otras recetas que estaría dispuesto a probarlas realmente. Esto ha estado exquisito.
Ya son las poquito pasado las 11:30 de la noche. Ya estamos más que listos para descansar. Ya tomamos un baño en la cascada. Nos saltamos la preparación del té. No siento que lo necesito en este momento. Estoy súper agotado. Más que listo para descansar y esperar que la fortuna nos acompañe mañana. No, espero ya mañana sí poder fotografiar el quetzal y poder fotografiar los tucanes también. He visto los tucanes hoy, eso fue importante. El quetzal sigo escuchándolo. Espero que ya mañana pueda verlo y fotografiarle, por supuesto. Les comparto cómo va por la mañana todo. Buenas noches.